A ver, ¿conoces esa sensación? Te acabas de gastar un dineral en el último móvil, lo sacas de la caja, es perfecto. Y a las 3 semanas anuncian el siguiente modelo, con una cámara un pelín mejor, un chip un poco más rápido, y de repente esa maravilla que tienes en la mano ya es... Del pasado. Del pasado. Ya es viejo. Esa sensación de estar siempre un paso por detrás, de que lo tuyo se queda obsoleto casi al salir de la tienda, es el pan de cada día. Es una carrera de fondo en la que nos han apuntado sin preguntarnos y para colmo, la meta se mueve sola. Totalmente. Es agotador. Y no solo la tecnología, es casi todo. Exacto, es todo. Y justo de esa presión, de esa especie de tiranía silenciosa, vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en un fragmento que es una auténtica bomba. Ajá. La tiranía de lo nuevo y el malestar cultural. Un ensayo de Hernando Bernal. La misión aquí es entender de una vez por todas por qué esta obsesión por la novedad nos provoca esta ansiedad tan particular. Y nos mete en un callejón sin salida psicológico, que es lo más interesante. Eso es. Y es que el texto, no se anda con rodeos. Va directo al corazón de este agobio que sentimos. No se queda en la crítica fácil al consumismo, que también, sino que bucea en cómo esto nos afecta por dentro, a nuestra identidad. Totalmente. Venga, vamos a empezar a desgranar esto. El punto de partida del ensayo es algo que todos sabemos casi por instinto, el poder hipnótico de la palabra nuevo. Claro. El autor dice que la gente de marketing lo sabe de sobra, es como una palabra mágica que activa el deseo. Pero lo que lo ha convertido en una apisonadora hoy en día es la alianza que describe entre la ciencia y la economía. Claro. Y esa es la clave. No es que haya cosas nuevas, es la velocidad. Es que es demencial la velocidad a la que se producen y se descartan. Sí. El texto lo clava cuando dice que esta alianza lanza todos los días nuevos objetos tecnológicos que hacen que lo nuevo permanezca cada vez menos y menos tiempo nuevo. Es que es eso. La novedad ya no dura meses, a veces ni siquiera semanas. Es un fogonazo. Y esto crea una dinámica superagresiva, ¿sabes? Una especie de guerra. El autor la llama, y me encanta la expresión, una rivalidad de carácter mortífero. ¡Qué buena! Entre lo que es nuevo y lo que ya es obsoleto. El ejemplo que pone es el que vivimos todos. El del ordenador. El computador que se compra hoy, ya mañana es viejo. Y no es una exageración. Te obliga a estar en una actualización constante, no solo por capricho, a veces por necesidad. Desde luego. Si no actualizas el software, ciertas aplicaciones... Sí, dejan de funcionar. Dejan de funcionar, te empujan. Sí, te empujan a la obsolescencia. Sí. Sí, y lo fascinante es cómo el análisis trasciende la queja sobre los objetos. Aquí es donde da el primer gran salto. A ver. Propone que esta exigencia de novedad constante no es un simple efecto secundario del capitalismo, sino que es un síntoma. Un síntoma. Un síntoma central de nuestra cultura. Es una característica que define nuestro tiempo. La idea esta, que Bernal recoge de un autor llamado Miller, resuena mucho con lo que otros pensadores como Zygmunt Bauman llamaban la modernidad líquida. Claro. Un estado de cambio perpetuo donde nada sólido, ni los objetos, ni las relaciones, ni los trabajos, perdura. Espera, para. Un síntoma, pero como en una enfermedad. ¿Quieres decir que nuestra cultura tiene fiebre de novedad? Exactamente, esa es la metáfora. Es como si esa necesidad frenética de cambio fuera la fiebre que nos avisa de que algo más profundo, algo en la estructura de nuestra sociedad, no funciona como debería. Ya. Y aquí el texto suelta la primera idea que lo cambia todo. Frente a este síntoma cultural, a esta fiebre colectiva, la única forma de resistir es desarrollando otro síntoma. ¿Cómo? Pero esta vez a nivel individual. O sea que el plan es, la cultura está enferma con la obsesión por lo nuevo, y para defendernos de eso, nuestra única salida es desarrollar nuestro propio síntoma. Suena fatal, ¿verdad? Suena horrible. Es que es una encrucijada terrible. Ese es el conflicto central que plantea el ensayo. Una tensión irresoluble entre un síntoma colectivo y la respuesta, también sintomática, del individuo. Vaya. No nos presenta una vía de escape fácil o sana. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad porque el foco deja de estar en el móvil o el ordenador y pasa a la persona. A cómo nos sentimos. Exacto. El texto explica de una forma brutal cómo la gente puede llegar a sentirse, y cito textualmente, desechos de la cultura contemporánea. Es que la frase es durísima. Durísima. Se te clava. Es demoledora, sí, pero de una precisión quirúrgica.
Describe a la perfección esa sensación de quedarte al margen, de no pertenecer, de que tu valor ha caducado. Sí, y es importante subrayar que no habla solo de no tener el último cacharro tecnológico. No, que va. El ataque es por tierra, mar y aire. El autor lo detalla muy bien. Te puedes sentir así por no tener experiencias nuevas. Claro. Piensa en la presión de Instagram de estar siempre viajando, probando el restaurante de moda. Si tu vida es más tranquila, parece que no estás viviendo. O por no encajar en los patrones de belleza, que cambian cada temporada. Totalmente. O, por supuesto, por no llevar la ropa que se lleva o no tener la tele con la última tecnología. Y no es solo el ocio. Pensemos en el ámbito profesional. ¿Cuántas habilidades que eran valiosísimas hace 10 años hoy son casi irrelevantes? Cierto. Te exigen reciclarte constantemente, aprender nuevos programas, nuevas metodologías. Si no lo haces, te sientes un dinosaurio. El mensaje de fondo es que tu vigencia como persona, tu relevancia, depende de una actualización constante en todos los ámbitos. El texto lo resume de forma muy directa. Si no se está con lo último, se está caduco, desactualizado. Ahí está. Respecto a la norma de la cultura. Exacto. Es decir, el simple hecho de no poder o no querer seguir ese ritmo infernal te convierte a ti en la anomalía. El problema pasas a ser tú. Y con eso ya tenemos montado el escenario del dilema central. Ante esta norma cultural de la novedad perpetua, el texto nos dice que solo hay dos caminos. Y, spoiler, ninguno de los dos es un paseo por el parque. Madre mía. El autor los llama alineación y separación. Vale, vamos a ver qué significa cada uno. La alineación, por lo que entiendo, es el camino del que sigue la corriente, ¿no? El de la conformidad. Exacto. Alinearse es obedecer la norma. Es consumir lo nuevo, ir a la moda, cambiar de coche, adoptar las nuevas tecnologías sin rechistar. Vale. Es, en esencia, someterte al síntoma de la cultura. Te integras en la fiebre para no sentirte un desecho. Es una estrategia de supervivencia. Totalmente. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Te alineas con el sistema para no ser expulsado. ¿Vale? Tiene una lógica aplastante. Y la separación sería, lógicamente, todo lo contrario. La separación es el camino de la rebelión, de la resistencia. Es decir, hasta aquí hemos llegado. Ajá. No seguir los imperativos culturales, bajarte de la noria del consumo. No dejar que te dicten qué tienes que desear. Es negarte a participar en esa carrera. Un momento, pero rebelarse suena como la única respuesta cuerda aquí. A mí me parece una reacción de autodefensa, no una enfermedad. ¿Por qué el autor lo califica también de síntoma? Ahí está la trampa. Y es una trampa perfecta. El texto señala que ese acto de rebelarse, de separarse, también es un síntoma. No me digas. Pero en este caso, es un síntoma con respecto al patrón cultural. Al alejarte de lo que la cultura define como normal, estar a la última, te conviertes tú en el anormal. Claro, en la desviación. La cultura te mira y dice, ¿qué le pasa a este? Que no quiere el nuevo iPhone. Algo raro tiene. O sea que no hay escapatoria. Es una encerrona. A ver, vamos a recapitular esto bien porque es el núcleo de todo. Venga. Sigues las normas, consumes sin parar, te actualizas. Con eso estás alineado con una cultura que el propio texto califica de sintomática de estar enferma. Correcto. Te integras en un sistema que te genera ansiedad, pero al menos estás dentro. No eres el bicho raro. Exacto. Vale. Opción 2. Te rebelas. Dices, paso de esta locura. Y entonces te conviertes tú en el síntoma. Tú. Pasas a ser el desactualizado, el caduco, el que no encaja. Eres la anomalía con respecto a la norma. Exactamente. En cualquiera de los dos escenarios, estás en una posición sintomática. O formas parte del síntoma colectivo, O te conviertes en un síntoma individual por oponerte. el texto no ofrece un tercer camino, un espacio de salud o normalidad al que agarrarse. No existe. Y eso es, según el autor, la definición perfecta del malestar de la cultura de hoy. No es solo el estrés de comprar, es esta incertidumbre psicológica brutal de no tener una opción buena. Es elegir entre dos formas distintas de estar mal. ¡Qué agobio, de verdad! Es un malestar que nace de una paradoja que no tiene solución. ¿Cómo te enfrentas a una norma que percibes como dañina, si el mero hecho de oponerte te margina y te convierte a ti en el problema a ojos de los demás? Todo esto nos lleva directos a la pregunta final del texto, la que lo resume todo de una forma tan directa que duele. Es la pregunta del millón. Después de pintarnos este panorama tan desolador, este laberinto sin salida, el autor lo condensa todo en una sola frase, en una duda existencial. Lánzala.
¿Quién está enfermo, la cultura o yo? Uf, para. Es que esa pregunta es de las que te dejan sin dormir. Porque es la pregunta que, en el fondo, todos nos hemos hecho alguna vez en voz baja. Siempre. Cuando te sientes abrumada, cuando ves que no llegas a todo lo que se supone que tienes que ser, hacer o tener, esa es la duda que te carcome. Totalmente. Y su potencia es que saca el debate del análisis sociológico y te lo planta en el centro del pecho. Ya no hablamos de mercados o tendencias. No. Estamos hablando de salud mental, de la percepción de tu propia cordura. Cuando sientas que no encajas, la duda es siempre esa. ¿El problema soy yo, que soy un inadaptado? ¿O el problema es este sistema absurdo que me pide cosas imposibles? Y lo más inquietante es que el texto no da una respuesta. Simplemente la deja ahí, flotando para que todo el peso de la duda caiga sobre ti. Claro. Es una pregunta que resuena en cualquiera que se haya sentido alguna vez fuera de lugar en este mundo tan acelerado. Si lo pensamos, esta pregunta dinamita las definiciones de lo que es normal y lo que es patológico. Totalmente. Porque si la norma cultural, estar siempre a la última, es en sí misma un síntoma, ¿qué demonios significa ser normal? Buena pregunta. Y si rebelarte contra esa norma también es un síntoma, ¿qué significa estar sano? Nos deja suspendidos en esa incertidumbre sin un suelo firme que pisar. Entonces, para sintetizar este viaje tan intenso al corazón de nuestro malestar, la idea central del texto de Bernal es que vivimos bajo una auténtica tiranía de lo nuevo. Una tiranía que nos pone entre la espada y la pared. Nos obliga a elegir entre dos caminos y, bueno, ninguno es una solución real. Por un lado, la alineación. Te integras en esa cultura de la novedad perpetua, aunque sea sintomática, para no quedarte fuera de juego. Y por otro, la separación. Te rebelas, pero pagas el precio de convertirte tú en el síntoma, en el raro, en el que no está en la onda. Exacto. Y este dilema irresoluble, esta elección imposible entre dos formas de malestar, es lo que el autor señala como la fuente del agobio moderno. Una ansiedad profunda. Sí. Que se resume en esa duda final y demoledora, la duda de si el fallo está en el individuo que no se adapta o en la propia estructura cultural que exige una adaptación imposible y agotadora. Exacto. Nos deja en un lugar incómodo pero muy reconocible. El análisis nos sitúa justo en esa pregunta sobre quién o qué está enfermo. Pero, si le damos una última vuelta de tuerca a esto, A ver. podríamos plantearnos otra cuestión que se deriva de todo esto. Adelante. El texto nos deja claro que tanto la conformidad como la rebelión nos colocan en una posición psicológicamente complicada, sintomática. La pregunta que a mí me surge es, si esto genera tanto malestar a nivel humano, ¿cuál es el verdadero beneficio de este ciclo sin fin? O mejor dicho, ¿a quién o a qué sirve realmente esta tiranía, más allá de la lógica evidente de la economía de mercado? Si nos mantiene en un estado de insatisfacción y duda constantes, debe haber una fuerza motriz muy poderosa que lo sostenga. Claro. ¿Qué estructura de poder se beneficia de que estemos siempre inseguros sobre nuestro propio valor y nuestra propia cordura? Qué buena pregunta para cerrar. Inquietante. Deja la reflexión abierta no solo a nuestra experiencia personal, sino a esas estructuras invisibles que quizás se alimentan precisamente de este malestar que nos genera. Da para empezar otra conversación.